Durante el Imperio Romano, que duró entre el año 27 a.C. y 476 después de Cristo, fueron creados muchísimos caminos, más de 400 caminos, que recorrían más de 70.000 kilómetros, creados para poder conectar todo el imperio con Roma. Desde allí todos los caminos unían a la capital del Imperio Romano. Es por eso la conocida frase que dice que todos los caminos conducen a Roma. Claro, depende del ángulo en cual se lo vea, porque también todos los caminos salían desde Roma hacia todo el imperio. La convergencia y la divergencia suelen tener el mismo punto en común. Convergencia es la unión en un punto de varias líneas. Divergencia es el alejamiento paulatino de dos o más líneas desde un punto determinado. Es por eso que para que algo tome diferentes direcciones, tiene necesariamente que tener un punto en común. Más allá de cualquier condición social o cualquier circunstancia que se nos presente en la vida a cada uno de nosotros, hay cosas que funcionan como puntos de convergencia para todo, que a todos nos llevan a una misma situación determinada. Por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, el nacimiento de un ser querido, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, tener que abrirnos paso en la vida, las dificultades económicas. Es por eso que Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 dice: todo acontece de la misma manera a todos. Sin embargo, los mismos caminos que nos unen suelen ser los mismos que luego nos alejan. Hoy quiero hablarte de un tema especial y me gustaría que abras tu Biblia, que la tengas abierta, porque tal vez el mensaje se presenta un poco desordenado, pero quiero trazar un hilo para hablarte de la divergencia de la fe. El texto que te voy a compartir está en Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Los versículos clave que voy a tomar para iniciar este mensaje es el versículo 2 y el versículo 16. Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 2 y versículo 16, te voy a pedir que tengas abierta tu Biblia, porque voy a estar girando ahí con alguna línea que voy a trazar entre un punto específico de este mensaje que te voy a hablar en este día, en esta oportunidad, la divergencia de la fe. Mientras buscas en tu Biblia, te invito a que te suscribas a este canal, que le des a la campanita, porque de esa manera estaremos llegándote y estarás recibiendo todos los videos, todos los mensajes que estamos subiendo por esta plataforma. Estamos predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto transformador en nuestra vida. Dice el libro de Isaías que nunca vuelve vacía, sino que cuando Dios envía una palabra, lo hace con un propósito determinado, y esa palabra ha de cumplir el propósito para el cual es enviada. Si estás viendo este video, seguramente porque Dios te ha puesto aquí para que recibas una palabra de Dios y tu vida sea tocada. Entonces, Primer Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 16, capítulo 18, versículo 2 y versículo 16, leemos en el nombre del Señor. Dice, versículo 2, fue pues Elías, y aquí aparece un personaje central en este mensaje, Elías, a mostrarse a Acab. Y dice, y el hambre era grave en Samaria. Este es el punto de convergencia, la gravedad de una situación económica que había afectado a todos. En este caso vemos a Elías, que era un hombre de Dios, y vemos a Acab, que era el rey de Israel, el principal promotor, junto a su esposa Jezabel, de la idolatría allí en Israel, y por causa de la cual había venido una sequía de 3 años a la nación, y esto había hecho una situación de gravedad, de hambre. Pero el hambre no solo afectaba a la gente que estaba en pecado, afectaba también al pueblo de Dios, el cual está representado por Elías. Dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Ahora aparece un personaje más también allí en el versículo 16 del capítulo 18. Dice, entonces Abdías, ya voy a hablarte de quién era esta persona, fue a encontrarse con Acab, el rey de Israel, y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Encontramos 3 personas entonces, Elías, Acab y Abdías. Y voy a hablarte un poquito y desarrollar un poquito este tema. Quiero decirte que no son las promesas de Dios las que revelan el nivel de tu fe, sino la forma en la que reaccionas frente a ellas. No son los problemas, no son las circunstancias adversas lo que va a revelar tu nivel de fe, sino cómo reaccionas frente a estos problemas. Por eso que alguien dijo que el mismo calor que derrite la manteca, ese mismo calor va a endurecer el barro. Y eso hace que eso se ve en las circunstancias de la vida. Los quebrantos vienen para todos, las circunstancias difíciles, todos podemos enfrentar
la pérdida de un ser querido, todos podemos enfrentar la enfermedad, situaciones desagradables. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Así que la aflicción es parte de la vida, no estamos en el cielo. Aunque recibamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, estamos con los pies en la tierra y en el mundo vamos a tener aflicciones. Ahora, las mismas cosas que a uno los endurecen contra Dios, esas mismas cosas a otros los ablanda el corazón de la persona para que reciba al Señor. Es por eso que aunque todos tenemos una medida de fe de alguna manera, no todos tenemos la misma medida. Dice aquí el texto que la gravedad del hambre en Samaria había funcionado como un punto de convergencia que había unido en este caso a cada tres personas: Acab, Abdías y Elías, y los tres tenían alguna medida de fe. Acab representa lo que significa una fe diluida, porque creía que podía encontrar soluciones sin Dios. Frente a esta situación de gravedad, de hambre, él creía que era posible encontrar solución, pero creía hacerlo sin Dios. Dice el versículo 5, aquí en el capítulo 18, dijo pues Acab a Abdías, dice: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Él envió a Abdías, que vamos a ver que era el mayordomo de él, a buscar por todo el país a ver si encontraba arroyos. Él tenía fe de que podía encontrar la solución a la gravedad del hambre. El hambre venía como consecuencia de la escasez de lluvia. Durante 3 años, por mandato de Dios, no había habido lluvia. Israel dependía de la lluvia para sus cultivos, dependía de la lluvia para tener alimentos para sus animales, y esto había afectado a la nación entera, tanto a los que adoraban a los Baales como a los que adoraban al Dios verdadero. Era una minoría la que adoraba al Dios verdadero. Sin embargo, todos se habían visto afectados por esta sequía. Y Acab, que tenía una fe diluida, él creía que podía encontrar solución al problema de la gravedad de la sequía. Pero él creía que lo podía encontrar sin Dios. Hay mucha gente que no quiere aceptar a Dios, hay mucha gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, que lo llama al arrepentimiento y que busca soluciones y que cree que las puede encontrar sin Dios, dependiendo de sí mismo, dependiendo tal vez de la ayuda de alguien o dependiendo de alguna circunstancia natural, en lugar de buscar a Dios. Tienen fe, pero tienen una fe diluida. Ahora también nos encontramos con Abdías, que él tenía una fe dividida, y esto lo vamos a ver entre los versículos 3 y 4. Dice: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Dice que Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Entonces encontramos que Abdías ya era diferente de Acab, que él creía que podía encontrar solución sin Dios. No era temeroso a Acab de Dios, sino que era un hombre pecador en rebelión con Dios. Pero Abdías, su mayordomo, dice el texto que era un hombre temeroso de Dios. Hasta aquí muy bien. Dice el versículo 4, porque cuando Jezabel, la esposa de Acab, destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Este hombre era temeroso de Dios. Sin embargo, él era mayordomo de Acab. O sea, tenía fe, pero tenía una fe dividida. O sea, estaba entre dos pensamientos, porque no era como Elías, que vamos a ver que tenía una fe sólida. Este hombre, Elías, dice el versículo 1, capítulo 18, versículo 1, pasado muchos días vino palabra de Dios a Elías en el año tercero de la sequía, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Es decir, que Acab tenía una fe sólida, y a Dios no se manifestó ni a Acab, ni se manifestó a Abdías. Ni se manifiesta aquel que tiene una fe diluida, que cree que puede encontrar solución a su vida sin Dios, ni se manifiesta aquel que tiene una fe dividida, que por un lado cree en Dios, pero por otro lado ¿sí?, se apoya en el hombre, sino que Dios se manifestó a Elías, el cual tenía una fe sólida. Y acá estas tres personas se encuentran en una fe, ¿sí?, en una situación de gravedad, de hambre, que estaba funcionando como un punto de convergencia.
la gravedad del hambre, la gravedad de la miseria, la gravedad de la sequía en el país estaba funcionando como un punto de convergencia, porque todos esta situación los había involucrado a toda la nación. Sin embargo, esta misma situación que los había puesto en un punto de convergencia era a la vez una situación que mostraría la divergencia de la fe, porque lo mismo que los había llevado a un mismo problema, lo mismo iba a salir en distintas direcciones, evaluando la situación de la fe en la que ellos se encontraban, el nivel de fe en que ellos se encontraban. Del mismo modo hay situaciones que a todos nos afectan por igual, a los que creen en Dios como a los que no creen, a los que creen en su palabra como a los que rechazan, a los que obedecen a Dios como a los que no obedecen. Todos enfrentamos las mismas situaciones. Sin embargo, la divergencia de la fe hace que no todos encontremos las mismas salidas, porque Dios se manifiesta solamente cuando tenemos una fe sólida. Entonces lo que vamos a ver en este mensaje es cómo la divergencia de la fe nos lleva a o cómo teniendo una fe sólida hace que esa divergencia de la fe nos conduzca a que Dios se manifieste en nuestra vida, porque Dios solo se manifiesta cuando tenemos una fe sólida. Lo primero que vamos a ver es que eso se evidencia, la divergencia de la fe sólida se evidencia cuando en la forma en la que buscamos soluciones. Es decir, todos enfrentamos las mismas situaciones, pero no todos buscamos soluciones de la misma manera. Para Dios, el fin no justifica los medios. No se trata de encontrar soluciones de cualquier manera. En 1994, en Estados Unidos, una patinadora que quería entrar a las Olimpiadas había salido en segundo lugar. Fue notorio del mundo entero que ella contrató una persona para que le quebrara las rodillas a la patinadora que había salido en primer lugar, para de ese modo poder competir en las Olimpiadas que ella quería. Esto sin duda que muestra que ella quería competir. Sin embargo, el fin no justificó los medios, ya fue descubierta y fue descalificada. La forma en la que buscas soluciones evidencia el nivel de tu fe. No se trata solo de creer, sino de tener una fe sólida. Acab, la fe diluida, solo buscaba soluciones en lo natural. Él estaba más preocupado en los problemas naturales, en aliviarse de la situación de gravedad, que en arrepentirse. El versículo 5, la parte A, dice que este hombre dijo pues a cada día, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos. Él buscaba una solución, pero él buscaba solamente una solución natural. Estaba hablando con un hombre que era en gran manera temeroso de Dios, pero lejos de buscar a Dios, lejos de buscar cuál era la raíz del problema, él estaba buscando soluciones en lo natural. La persona que tiene una fe diluida quiere salir de la enfermedad, quiere salir de la miseria, quiere encontrar soluciones en su matrimonio, con sus hijos, pero solamente piensa en lo natural. Piensa en aliviarse del problema en lugar de buscar a Dios. Abdías tenía una fe dividida. Él no confiaba plenamente en Dios y confiaba en Dios, pero no confiaba plenamente. Es por eso que dice que el texto aquí que él obedecía a Acab, y él buscaba solución en ambos lados. Buscaba en Dios, pero a la vez también obedecía a Acab y buscaba en lo natural, porque dice el versículo 5, la parte final, dice, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida, dice a los caballos, a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Dice el versículo 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo, y Acab se fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. O sea que él salió a buscar soluciones, pero salió a buscar soluciones sin Dios. Tenía fe en Dios, pero tenía una fe dividida. Y hay mucha gente que es igual. Por eso hay un dicho que algunos dicen que lo dice la Biblia, pero realmente la Biblia no dice. Dice, ayúdate que Dios te ayudará. La Biblia no dice tal cosa. O sea, yo si tengo fe en Dios, dependo exclusivamente de Dios. Y hay gente como que quiere ayudarle a Dios. Tiene una fe dividida porque cree en Dios pero no descansa en Dios. Cree en Dios pero no obedece a Dios y hace cosas paralelas a Dios. Hace cosas en desobediencia a Dios en lugar de confiar plenamente en Dios. Pero también encontramos a Elías, la fe sólida. Y la fe sólida solo se enfoca en Dios. Frente al problema solo se enfoca en Dios. El versículo 42 del capítulo 18, aquí el primer libro de Reyes, dice que Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra
puso su rostro sobre las rodillas. La forma en la que él buscó la solución al problema de la gravedad del hambre en Samaria fue orando, no fue yendo por los caminos, confiando en Dios y a la vez yendo por los caminos a encontrar arroyos que le dieran agua. El fin nunca justifica los medios. Es por eso que Jesús rechazó las ofertas de Satanás. Cuando Satanás le dijo, tienes hambre, ¿verdad? 40 días sin comer. Dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es por eso que encontramos personas en la Biblia que tuvieron ofertas, Daniel y sus amigos. Daniel fue echado al foso de los leones, sus amigos fueron arrojados al horno de fuego, teniendo la posibilidad de haber encontrado soluciones en lo natural y habiendo obedecido a los reyes de aquel imperio. Ellos se enfocaron en obedecer solamente a Dios. Es por eso que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, el cual era el rey de Israel, habiéndole Dios prometido el reino, pero él no lo mató. Porque dice, líbrame Dios de tocar al ungido de Dios. David esperó el momento porque su confianza estaba puesta en Dios. Cuando tienes una fe sólida frente a la dificultad, frente al problema, dice el texto, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando tienes una fe sólida, tu socorro solo viene de Dios. La segunda cosa que hace la divergencia de la fe y nos lleva y demuestra que tenemos una fe sólida es el enfoque de nuestra obediencia. Porque la existencia de Dios se revela o revela que fuimos diseñados para obedecer. Por eso que allí en Génesis 1:28, cuando Dios da la primera gran bendición al hombre, dice, y los bendijo Dios. Y esa bendición vino en forma de mandamiento, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla. O sea que la bendición vino en forma de mandamiento. Dios nos manda y nosotros obedecemos porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, ¿sí? Así que lo que revela una fe sólida tiene que ver justamente con la obediencia a Dios. Los animales solamente viven por instinto. El hombre puede vivir por las dos cosas. Hay gente que vive peor que los animales. Hay gente que vive como se le da la gana. Hace lo que se le da la gana a su vida, tiene una familia totalmente desordenada, pretende luego la bendición de Dios. Pero el hombre está llamado a no vivir por instinto, a no vivir por lo que le impulsa los instintos del corazón, sino vivir en obediencia a Dios. Acab, la fe dividida, tenía como único Dios lo material. Él solo pensaba en sus caballos, en sus animales, en solucionar los problemas económicos, naturales. Y la Biblia dice en Filipenses 3:19 que las personas así, dice que el fin de los cuales será perdición, porque cuyo Dios es el vientre. Abdía, la fe dividida, intentaba servir a dos señores. Quería servir a Acab, también quería servir a Elías. Notemos que dice los versículos 7 y 10, aquí dice, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Lo llamó Señor. Sin embargo, el versículo 10 dice, vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya sido enviado a buscarte, donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y ahí está hablando de Acab. Dice, no está... versículo 10, no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí, al reinos y naciones ha hecho jurar que no te ha hallado. O sea que él tenía dos señores. Por un lado reconocía a Elías como su señor, por otro lado quería reconocer a Acab como su señor. Lucas 16:13 dice, no podés servir a dos señores, porque menospreciarás a uno y amarás al otro, amarás a uno y despreciarás al otro. Pero Elías, la fe sólida, solo obedece a Dios. Cuando Dios le dijo ahí en el versículo 1 y 2 del capítulo 18, ve y muéstrate a Acab, él inmediatamente se levantó y fue. Si en Hechos 4:19, cuando los apóstoles fueron golpeados, abofeteados y amenazados, que no predicaban el nombre del Señor, ellos dijeron, juzga si es justo que nosotros obedezcamos los hombres antes que Dios. Es por eso que los puntos de convergencia que todos tenemos en común ponen en evidencia el nivel de nuestra fe, en el nivel de nuestra obediencia. De ahí que aún teniendo alguna medida de fe, el hombre natural que representa a Elías, vive por sus instintos, se maneja por sus instintos. El hombre carnal se debate entre dos pensamientos. Es como dice Gálatas 5:20. Digo, pues andad del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El hombre carnal quiere andar en las cosas de Dios, pero a la vez manejarse por las cosas de la carne. Pero el espiritual obedece solamente a Dios. El último punto que voy a tocar, con esto voy a terminar, ¿sí? que evidencia una fe sólida allí en la divergencia de la fe, es la continuidad de la comunión con Dios. Lo único que marca la diferencia en tu vida es Dios. Se dice que en los parques de safari, donde se hacen en África el recorrido, los turistas, allí los safaris andan entre medio leones,
he visto videos yo, y ellos pueden filmarlo, fotografiarlo, los lineales no le hacen nada, mientras ellos andan en los vehículos, en los jeeps. No porque los animales no se los quieran comer, sino porque los animales respetan el vehículo en el que ellos andan, porque esos vehículos son más grandes que los animales. Ahora, en el mismo momento que un turista se baja, en ese momento los animales se lo comen. Lo mismo sucede con nuestra comunión con Dios. El diablo te tiene miedo siempre y cuando Dios esté en tu vida y tu corazón esté lleno y saturado de Dios. Es por eso que Israel pudo conquistar Jericó, los muros cayeron, pero también luego, cuando ellos cometieron la desobediencia de tomar del anatema, cayeron frente a Jai. Es por eso que vamos a ver en la Biblia que Sansón pudo matar a 1000 filisteos, pero luego terminó siendo el hazme reír de sus enemigos. Es por eso que David venció a Goliat cuando su fe estaba puesta en Dios y estaba en obediencia a Dios, pero luego cayó con Betsabé. Acab, la fe diluida, solo se relaciona con el hombre. El versículo 3 dice que enfrente a la situación de hambre, llamó a Abdías. Buscó una persona que le ayudara. Abdías, la fe dividida, a veces confiaba en Dios. El versículo 4 dice, porque cuando Jezabel destruyó a los profetas, dice que Abdías tomó profetas de Dios. Cuando Jezabel los quería matar, la reina, él los tomó y los guardó, los cuidó para que no murieran. A veces confiaba en Dios Abdías, pero luego, por falta de conocimiento, dudaba. Dice, le dijo después en el versículo 12-13, le dijo a Elías, si yo voy y me muestro a Acab y no te llevo a vos, me va a matar a mí. Y había comenzado a dudar. Sin embargo, Elías, la fe sólida, nunca pierde su comunión con la presencia de Dios. El versículo 15 del mismo capítulo dice que Elías dijo, vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que ahora me mostraré al rey Acab. Él vivía en la presencia de Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por eso que también Juan 15:7 dice que el Señor dijo, si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La diferencia siempre la marca Dios, siempre y cuando no pierdas tu comunión con Él. Termino con esto. Lo desconocido se vuelve confiable cuando es un camino transitado. Cuando nosotros llegamos a un lugar y no sabemos qué es lo que nos espera, es tan simple mirar si alguien lo transitó antes que nosotros. Si es un camino transitable, nos llevará a un buen destino, pero si encontramos, por ejemplo, en la montaña, un lugar donde no hay camino, que nadie caminó por allí, probablemente no nos espere un buen destino. Voltaire decía que alguien inteligente aprende de la experiencia de los demás. Si quieres saber a dónde te conduce el alcohol, si quieres saber a dónde te conduce la droga, si quieres saber a dónde te conduce el divorcio, si quieres saber a dónde te conduce una mala decisión económica, el juego, a dónde te conduce los vicios, y no tienes idea, es simple, mira a alguien que haya transitado ese camino antes que vos. Jeremías 6:16 dice, parad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Por lo cual, si examinas la forma en la que estás buscando soluciones en tu vida, si examinas el enfoque de tu obediencia, ¿a quién estás obedeciendo? Si examinas tu relación con Dios y qué tanta comunión tienes con Él, no solo sabrás hacia dónde vas, sino que tendrás la certeza del resultado que te espera al final de ese camino. Porque no se trata solo de creer. Acab y Abdías creían, sino se trata de cuán sólida es tu fe, porque frente a la divergencia de la fe, los caminos nos llevan a una misma situación, pero frente a cómo se abren esos caminos, solo una fe sólida encuentra la manifestación de Dios. Por lo cual, si quieres que Dios se manifieste en tu vida, busca tener una fe sólida. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Hay mucha gente que está en este momento atravesando circunstancias difíciles y se está planteando a sí mismo, ¿por qué si yo busco a Dios? ¿Por qué si yo leo la palabra? ¿Por qué razón me toca vivir esto igual que cualquier persona que desobedece a Dios? La realidad es que la circunstancia que estás viviendo es un punto de convergencia, donde todo el mundo, dice Eclesiastés, que todo acontece a todos de una misma manera. Sin embargo, esta situación difícil que atraviesas, igual que todos los demás, esta situación de aflicción, si tienes una fe sólida, Dios se manifestará en tu vida. Señor, muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que compartas también esta palabra. No solo que te suscribas a este canal, que compartas esta palabra y no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.